Buenos días y buenas tardes para todos y para todas. Gracias a todos nuestros amigos y amigas de Juventud para Cristo que ven estas entrevistas. Esperamos con todo nuestro corazón que puedan ser de mucha utilidad para ustedes y para sus ministerios. Esperamos también que se encuentren bien, con salud en estos tiempos difíciles. Pedimos a Dios que nos dé salud y nos proteja de todas las cosas que están sucediendo en nuestro planeta. El día de hoy continuamos con nuestra segunda entrevista de una serie de 4 entrevistas en las que pretendemos fortalecer nuestro enfoque estratégico y algunos de nuestros valores fundamentales que sostienen nuestro Ministerio de Juventud para Cristo, específicamente en la región latinoamericana. Durante estas serie de 4 entrevistas vamos a estar viendo y hablando sobre el compromiso social, sobre la devoción por la palabra de Dios y la oración, sobre el discipulado, sobre el evangelismo. Y pues ustedes saben que la semana pasada estuvimos platicando con Ángel Jordán de la Bolsa de Samaritanos, Samaritan's Purse, y él nos estuvo hablando un poco sobre el compromiso social. La verdad, para mí fue una entrevista de mucha bendición y me amplió el panorama, me desafió, y yo creo que, espero, haya sido lo mismo para cada uno de ustedes. Tenemos que usar a la mano, como decía Ángel, lo que tenemos para hacer tangible el amor de Dios. No solamente decir que amamos a la gente o a los jóvenes, sino hacerlo tangible. El día de hoy nos acompaña Marco Vinicio Martínez, casado con su esposa Melanie, padre de 2 hermosos niños, Ian Isaac, con 9 y 7 años. Marco Vinicio actualmente es el coordinador ministerial juvenil para las Sociedades Bíblicas Unidas y trabaja en este rol a nivel mundial. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, José, qué gusto poder compartir contigo este tiempo y con todos los amigos que nos están viendo en este momento. Y pues la pasión de poder conectar a la próxima generación, ¿no? Y creo que compartimos eso en instituciones, organizaciones hermanas que de alguna manera, Sociedades Bíblicas Unidas y Juventud para Cristo, pues se conocen de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, Marco, gracias por tu tiempo. Marco, quisiera iniciar con esta entrevista. Primeramente, pues para que nuestros amigos te conozcan, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos en qué consiste tu rol para las Sociedades Bíblicas Unidas? Bueno, comparto 2 responsabilidades específicas. La primera es poder servir a la región de Latinoamérica como un facilitador de recursos para el ministerio. Eso es para principalmente los países de habla hispana, aunque también para todo el Caribe no hispano. Así que servimos inicialmente de esa manera y dentro de esa labor, digamos, general, tenemos una especialidad ministerial o una asignación específica que es el poder trabajar con la estrategia mundial de juventud que las Sociedades Bíblicas Unidas tienen para poder alcanzar a la próxima generación con la palabra de Dios. Así que servimos de esta manera, servimos pensando en que la juventud tiene un papel súper importante en el llamado de Dios, en la misión en este mundo, y máxime en organizaciones que tienen la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a toda persona alrededor del planeta. Y gracias por tu tiempo, de veras. Mira, yo sé que va a ser de mucha bendición poder platicar contigo. El día de hoy vamos a enfocarnos precisamente en una parte de nuestro enfoque estratégico, que es la devoción por la palabra de Dios y la oración. La semana pasada comentaba que hablando con varios amigos de otros ministerios, llegamos a la conclusión de que todos los ministerios en este tiempo de pandemia nos estamos reinventando. Es un tiempo para poder replantear nuestro rumbo, la manera en que nosotros hacemos ministerio, los métodos que utilizamos para poder alcanzar a la juventud. Y Marco, hablando precisamente de reinvención y específicamente en el área de la devoción por la palabra de Dios y la oración, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A sociedades bíblicas le ha tocado reinventarse en los últimos años en su área hacia la juventud? ¿Y cómo? Bueno, realmente, bueno, la respuesta es sí. Como organización mundial, eso es, digamos, hay una gran ventaja. Sociedades Bíblicas Unidas tiene um, más de 200 años, 220 años aproximadamente de estar sirviendo a la iglesia en el mundo y a la sociedad en general con la distribución de la palabra de Dios como ADN, digamos, de la misión. Eh, Soñamos con que la Biblia sea para todos,
y toda persona en el mundo la pueda tener en el idioma de su corazón o en el medio de su preferencia, ¿no? Pero ese sueño nace en 1804 eh, y luego, tal vez de una manera muy significativa y recientemente con la celebración de del aniversario de la Segunda Guerra Mundial, las Sociedades Bíblicas Unidas se reinventan en 1946, precisamente meses después de que termina la Segunda Guerra Mundial, con la intención de unir esfuerzos entre diferentes países y lograr hacer un trabajo en conjunto para alcanzar el mundo y para rehacer el mundo, digamos, con la palabra de Dios, con la esperanza. Imagínate en ese momento, ¿no? De destrucción, de tragedia, ¿no? Que había sufrido el mundo, la humanidad en general. Y ahí se da un reinventarse precisamente. Y recientemente han habido diferentes esfuerzos en esto, pero el más concreto es el que en este momento se está desarrollando y es en el reconocer que nos hemos desenganchado, nos hemos desconectado de la próxima generación al desarrollar nuestra labor muy cómodamente, digamos, con un liderazgo de personas mayores, experimentadas, pero que reconocemos que estamos desfasados en el promedio de edad, solo por poner un indicador, con el promedio de edad mundial, donde la juventud es alrededor de 3 billones de la población mundial y donde la mayoría son los menores de 30, los menores de 40, especialmente en Latinoamérica. Más de la tercera parte de la población del mundo es joven. Sí, eso es impresionante. Imagínate, digamos, los jóvenes, los millennials, los menores de 40 años, constituyen el 75% de la población mundial. Pero en organizaciones cristianas, en ministerios mundiales, resulta ser a la inversa. Resulta ser que el 75% del liderazgo de los que toman decisiones principalmente son mayores de 40, mayores de 50, y entonces eso nos desconecta de la próxima generación a quien le debemos entregar la estafeta, pero que no brota por generación espontánea, sino que ya está allí creciendo en las iglesias y a la cual tenemos que ponerle la atención debida, que en este momento es prácticamente un elemento de supervivencia para nuestras organizaciones y para la iglesia en general, ¿no? Marco, precisamente esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué desafíos tenemos en la generación millennial y generación Z en términos de lectura de la palabra de Dios, de la Biblia y de la oración? ¿Qué desafíos has visto? Bueno, yo te diría el desafío más grande es la supervivencia de la iglesia y el poder heredar y transmitir la fe y la pasión por el Señor, la pasión por el reino de Dios, la pasión por la palabra de Dios a la siguiente generación, precisamente a los millennials y a los centennials y a las diferentes generaciones que ya vienen, que estamos hablando incluso de la generación alfa, de la cual vos y yo somos papás de esa generación, ¿no? Que está creciendo en nuestros hogares, pero digamos, el reto ahorita incluso tiene mucho que ver con la pandemia, la manera en cómo estamos enfrentando la pandemia, el desafío a las iglesias. Pero de manera específica, yo te diría, el gran reto es que los grandes hombres de Dios que hoy, hombres y mujeres de Dios, perdón, que hoy están dirigiendo, tomando decisiones, siendo parte de quienes dirigen el movimiento evangelístico mundial, el movimiento misionero mundial, o los movimientos de la misma iglesia, digamos, ¿no? En cada una de las regiones del mundo, se están desconectando de los que vienen detrás. Y están desorientados incluso de cómo llegar a los jóvenes. Y de alguna forma estamos abandonando a la juventud. Y ese desafío, como te decía hace un momento, es un elemento de supervivencia. Es decir, por poner un ejemplo, uno de los países de Latinoamérica que más cristiandad puede haber, podríamos poner el ejemplo en Centroamérica, puede ser Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Si la iglesia, si los pastores mayores, digamos, el liderazgo principal de la iglesia, abandona y se desconecta de la generación que está creciendo en medio de ellos, el día de mañana, en 10 años aproximadamente,
la iglesia en estos países, que puede ser mayoritaria en este momento, va a entrar en una crisis donde podríamos estar viendo incluso la caída de la cristiandad y la reducción drástica de la misma iglesia dentro de estos países que un día tuvieron una mayoría cristiana, digamos. Algo Entonces, que definitivamente ha pasado en Estados Unidos, en Canadá, donde la generación que buscaba a Dios no supo pasar la estafeta a la nueva generación y muchos de los jóvenes se apartaron de los caminos de Dios, ¿no? y eso está pasando, digamos, la estadística, yo la acabo de ver el día de hoy, una estadística en caída para el 2100. La proyección del cristianismo en Europa va para abajo. Latinoamérica lo superó hace 5 años, superó la cristiandad de Europa tradicionalmente, ¿no? Y Latinoamérica sube y supera esto, pero el continente que está disparando, digamos, el cristianismo y lo está multiplicando de manera acelerada es África. Y Latinoamérica está como experimentando un máximo y posiblemente vamos hacia un punto de inflexión si no nos preocupamos de la próxima generación. O sea, el reto aquí, José Carlos, y para mí, el reto para Juventud para Cristo y para las Sociedades Bíblicas Unidas y para la mayoría de ministerios, es qué vamos a hacer con esta juventud. ¿Los vamos a descuidar o los vamos a cuidar? ¿Vamos a heredarles y transmitirles nuestra pasión para que ellos se preparen y continúen? ¿O simplemente los vamos a abandonar para que estos ministerios sean simplemente historia, ¿cómo se llama? Escrita y un buen recuerdo de algo que se hizo muy bien pero que no continuó? Entonces el gran reto es no caer en la inercia de la comodidad, una zona de confort, sino reinventarnos y darnos cuenta que necesitamos un liderazgo intergeneracional y no un liderazgo que prefiera lo adultocéntrico, ¿no? Los mayores de 40, de 50 nos sentimos cómodos entre nosotros y son los jóvenes los que tienen que alinearse para adaptarse y poder encajar en nuestro mundo, y debe ser totalmente al revés, ¿no? Wow. Mucho que pensar sobre eso, Marco, definitivamente. Mira, y mencionaste un poquito acerca de la pandemia. Esta situación de la pandemia nos ha hecho reflexionar a muchos de nosotros. ¿Ha cambiado esta situación algo de los planes de sociedades bíblicas, de los programas que ustedes tienen hacia la juventud? ¿O esto ya se venía generando desde antes? Bueno, hay una desaceleración, evidentemente, ahorita. Una desaceleración económica y un impacto financiero directo. La estadística que sacamos hace aproximadamente unas 2, 3 semanas nos daba, porque Sociedades Bíblicas tiene operación en 200 países. Eso significa alrededor de 148 sociedades bíblicas nacionales, es decir, en cada país hay una sociedad bíblica Un y ministerio grande. algunas sociedades bíblicas cubren diferentes países. Así que en esa combinación nos topamos con cerca más de la mitad de países del mundo están enfrentando un tipo de cuarentena o toques de queda totales o parciales. Esto es un impacto directo a la distribución de la Biblia, ¿no? Una limitante directa. Entonces, evidentemente eso ya está desacelerando. Sin embargo, está permitiendo mucho el reinventarse también y saltar, y ese es el gran reto ahorita, el saltar al campo digital, ¿no? Cómo desarrollar todas nuestras estrategias de forma digital. Entonces, estas herramientas como Zoom, que hasta hace 2 meses o 3 meses no eran lo popular que son ahora, bueno, las diferentes plataformas que hay, el e-commerce también, la distribución, bueno, de diferentes canales en campos digitales. Es ahora ¿cómo se llama? La tendencia que está manejando dentro de las sociedades bíblicas. Estamos fortaleciendo mucho nuestra presencia en YouVersion, que somos aliados y somos partners a través de esta plataforma tan linda, ¿no? Esta aplicación que tiene una interacción relevante y la principal en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica se caracteriza por ser uno de los usuarios principales de plataformas digitales de la Biblia. A los jóvenes, a los millennials les gusta leer la Biblia a través de su celular. Entonces, YouVersion es como la plataforma donde Sociedades Bíblicas Unidas ha puesto muchos de sus textos también. Así que el campo digital es uno de los retos en donde estamos reinventando, y también una parte que es compleja, muy compleja, pero que estamos esforzándonos, es lo que le llamamos el proyecto de los Emerging Leaders
o los líderes emergentes, intencionalmente menores de 40, sin que caiga en un tema de discriminación, ¿no? Claro, pero claro. la intención es que líderes jóvenes, sangre nueva que está creciendo dentro de las Sociedades Bíblicas Unidas y dentro de la obra bíblica, pueda participar de las decisiones más importantes de la organización y promover un liderazgo intergeneracional. Entonces, lograr que hayan jóvenes contribuyendo con sus ideas y su forma de ver el mundo en las decisiones más importantes, creo que es uno de los grandes retos para reinventarse. Sí, Marco, y mira, qué interesante lo que comentas. Nosotros en Juventud para Cristo trabajamos en evangelismo juvenil. Obviamente muchos de los jóvenes que nosotros tenemos contacto no son creyentes. Tal vez yo tendría una pregunta más para ti. ¿Qué consejo nos podrías dar para que nosotros podamos crecer y crear una cultura de lectura bíblica y oración, no solo dentro de nuestro equipo de trabajo, staff, sino también con los jóvenes con los que trabajamos, ¿verdad? El desafío de la oración, el desafío de la lectura de la Biblia? ¿Qué consejo nos podrías dar? Bueno, inicialmente creo que las enseñanzas, llamémosle tradicionales, han sido valiosísimas y han forjado generaciones que han crecido en las escuelas dominicales de las iglesias, ¿no? Fueron buenas en su tiempo, pero deben de ser adaptadas al tiempo presente, ¿no? A una verdad presente en la que estamos teniendo una juventud que está viviendo un mundo diferente, ¿no? Un mundo cambiante y un mundo que ya no se adapta a nosotros. Creo que tenemos que aceptarlo, reconocerlo con humildad e interesarnos en ellos. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos en los que tenemos que ir trabajando. Menciono esto porque, digamos, uno de los elementos que está pasando y que tenemos que reconocer todos es que esta generación, lo primero que hace al levantarse en las mañanas no es leer la Biblia, no es orar, es revisar su teléfono celular. Entonces, si nos, y esto es para nosotros un desafío también como Sociedades Bíblicas Unidas, porque o es la Biblia de papel o es la Biblia digital, o abres tu Biblia o la enciendes. Y realmente ya esto tiene que convivir, ¿no? O es el libro electrónico o es el libro físico. Y nosotros hemos enfrentado eso. Realmente debe ser la preferencia que querramos, ¿no? Pero tenemos que reconocer que el campo digital para muchos de nosotros no es fácil y nosotros preferimos el libro. Y tiene muchísimas ventajas el libro, indiscutiblemente, el libro físico, impreso. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay quienes nacieron con el campo digital, con la Biblia digital, y por lo tanto tenemos que respetar eso también. Ellos están acercándose así. Y nosotros también podemos explorar, experimentar eso. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos que estamos realizando y que todos debemos realizar es que nuestras juventudes y nuestros niños también experimenten la Biblia como nunca antes la han tenido. Hay mucho ruido entre los jóvenes y la Biblia. Muchos de ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, la reconocen, la respetan en una cultura cristiana, en un continente cristiano donde la religión número uno es el fútbol, ¿no? Pero lo cierto es que dentro de ese contexto, oí un amén por ahí, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que en ese contexto han crecido con mucho ruido. O sea, respetando el libro, pero les preguntas, ¿qué tanto dejas que la Biblia te influencie? ¿Qué tanto dejas o consideras la Biblia parte de tus decisiones de vida? Y la respuesta se cae, ¿no? O sea, el respeto está muy en alto, pero en la práctica y en la interacción con la palabra de Dios, o en inglés, que es un concepto un poco difícil de traducir al español, el Bible engagement, la interacción bíblica o el enganche con la Biblia es muy bajo. Entonces el reto es lograr que los jóvenes vean y experimenten la Biblia como nunca lo han visto. Y uno de los campos mejores es lo digital. Entonces, una de las partes muy fuertes de las cuales estamos apoyando es ese campo digital. Cómo trabajar con los jóvenes a través de las redes sociales y a través de las plataformas de celular, de tabletas, en las diferentes posibilidades que esto nos abre.
Y dentro de eso hay un elemento clave, creo yo, José, y es integrar a los jóvenes dentro de cualquier estrategia, pero no para que sean parte del experimento como el focus group, ¿no? A ellos les tomamos la información y nosotros decidimos como adultos. No, sino que les preguntamos a ellos qué quieren, pero también dejamos que ellos participen en la toma de decisiones, en el diseño de las nuevas estrategias. Yo creo que este es uno de los grandes retos ahora y de alguna forma una de las grandes debilidades a nivel de las iglesias, que se concentran en las decisiones de los adultos y no le dan participación a los jóvenes para que realmente se representen. Entonces, nada que sea para nosotros, sin nosotros, es uno de los eslogans muy comunes y muy ciertos, ¿no? Sí, que tremendo, ¿no? Decir que nosotros estamos haciendo cosas para los jóvenes que no son de jóvenes, ¿no? Sino son creadas por los adultos para dárselos a ellos, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos gusta comer, a nosotros nos gusta recibir y pensamos que a ellos también les va a gustar. Me gusta mucho este consejo que nos estás dando de poder escucharlos para tomar, obviamente, el concepto de lo que las generaciones nuevas necesitan y entonces poder hacer este Bible engagement que tú dices, ¿no? El enganche bíblico. ¿Y qué podrías decirnos de la oración? Bueno, yo creo que una de las partes sumamente importantes de esto es esa disciplina de las mañanas, por poner una propuesta, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? Nos gusta también imponerle a los jóvenes lo que nosotros pensamos que es lo que ellos necesitan. Y realmente no debe ser así. O sea, creo que incluso experimentamos entre los millennials y los centennials, la generación Y, la generación Z, mucha más apertura, flexibilidad, hasta se habla de la democratización de la información y la forma en cómo incluso Internet se abre y ellos tienen acceso a más conocimiento que nosotros. Es decir, ya no se puede esa línea tradicional de control, que a los mayores de 40 nos gusta el control porque imponemos autoridad, ¿no? La autoridad para nosotros es control, es poder. Pero para los jóvenes la autoridad es poder para influenciar, ¿no? Poder para hacer un cambio en el mundo, no para controlar a la gente, ¿no? Entonces, son diferencias y paradigmas y mentalidades muy opuestas en algunos aspectos. Pero a lo que me refiero con esto es que el hecho de que ellos se despierten para ver su teléfono y consultar sus redes es la mejor plataforma, el mejor escenario, la mejor ventana de oportunidad para que nosotros entremos ahí y desde ahí podamos influenciarlos para que puedan leer la Biblia y orar. Creo que dos elementos sumamente importantes. Dentro de Sociedades Bíblicas Unidas estamos impulsando ese tema también. Sabemos que la oración es nuestra forma de dependencia y de no perder la mística de nuestra misión que abrazamos, ¿no? Y se está retomando una tradición de poder orar de forma mundial a lo interno de la organización, enlazarnos a través de estas herramientas, el primer lunes de cada mes. Una forma, hoy inicia o reinicia esa tradición precisamente. Así que una parte tiene que ver conmigo, con esa disciplina de oración. Decía el día de hoy, Elaine Duncan, ella es la presidenta del Concilio Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas y secretaria general de la Sociedad Bíblica de Escocia. Ella decía, qué pandemia nos tuvo que venir a unir para que pudiéramos de nuevo orar todos juntos a nivel mundial. Y eso es parte, creo que, de los retos y de las oportunidades que estamos enfrentando en este tiempo. Sí, Marco, definitivamente esto lo hemos visto también cuando platicamos a nivel regional, hemos visto unas oportunidades tan hermosas que Dios nos está dando para poder hacer cambios significativos a favor de nuestros ministerios. Y nos está uniendo esto de una manera muy especial, incluso entre ministerios, ¿no? Yo te conozco hace muchos años, pero eres amigo y ahora estamos hablando más, ¿no? Compartiendo nuestras experiencias, nuestros pensamientos a favor de nuestros ministerios. La verdad es impresionante cómo Dios usa una pandemia para hacernos reaccionar y tomar nuevos rumbos, lo que dije al principio, ¿no? Reinventar. Marco, si tú pudieras resumirnos los puntos claves para que un ministerio se reinvente en su proyección hacia la palabra, lectura de la palabra de Dios y la oración, ¿podrías ayudarnos? ¿Qué cosas te gustaría puntualizar en esta entrevista
para que le quede grabada a nuestra gente de Juventud para Cristo? Bueno, pues inicialmente creo yo que nos corresponde reconocer que en este tiempo nuestra capacidad adulta de querer controlar todas las cosas nos ha sorprendido y perdimos el control. La realidad es que creo que la incertidumbre que todavía vivimos, ya ahorita casi acostumbrándonos a las cuarentenas y a la pandemia, y que nos va a tocar vivir con ella y convivir con la nueva normalidad o la nueva covidianidad que le llaman ahora, nos muestra que tenemos que ser humildes, ¿no? Para empezar, ¿no? Creo que el llamado de Dios para volvernos como niños, para hacernos como niños, porque de ellos es el reino de Dios, creo que sigue siendo tan importante esa capacidad de asombro, esa creatividad, esa forma de alejarnos de lo que los adultos inventamos, que son las guerras, la discriminación, las diferencias, ¿no? Las clases, las separaciones y las cosas que nos dividen, y entendiendo que los niños tienen un corazón mucho más abierto para conocer el reino precisamente, ¿no? Y creo que Dios nos llama a conocer las cosas nuevas que Él trae también, y tenemos que abrirnos a eso. Reinventarse tiene que ver con eso, ¿no? Con salir de aquello de la zona de confort para necesariamente ir al cambio. La crisis nos mueve, nos tensa, se agiganta, pero nos provoca hacer cosas que nunca hubiéramos hecho de otra manera. Entonces, creo que la apertura hacia eso, lograr ver las oportunidades, salir de las posiciones de supervivencia para estar aguantando porque extrañamos las cosas antiguas, pero al final viene algo nuevo, y viene algo nuevo de Dios también para nosotros. En primera instancia, ¿no? Todos estamos en medio de esto y nos toca abrirnos y tener fe y tener esperanza en esto, ¿no? Y segundo, pienso que una parte muy importante, y es la pregunta de todos: ¿cómo una persona mayor se conecta con los jóvenes? Y Juventud para Cristo, creo que ese es su ADN, ¿no? Tenemos que interesarnos en ellos, ¿no? Tenemos que bajarnos. La diferencia con un niño de 5 años y un adulto, para poder estar con igualdad, porque al final somos iguales delante de la presencia de Dios, y por imagen y semejanza de Dios también. Somos iguales los adultos a los niños, valemos la misma sangre de Jesús, ¿no? Pero ¿quién es el que puede bajarse sino el adulto? El niño no puede hacerse más alto, ¿no? Sino el adulto tiene que bajar y hablar viendo a los ojos. Yo creo que esa forma de acercarnos a la próxima generación es muy, muy importante también. Y de alguna manera no debemos de lograr que los jóvenes interactúen con la Biblia, con la expresión de vamos a hacerlo para los jóvenes o lo vamos a hacer por los jóvenes, sino que tenemos que hacerlo con los jóvenes, ¿no? Y que ellos lideren el proceso, porque al final es para ellos, ¿no? Entonces creo que eso es un reto. Unos datos finales que podrían servir para ponerlos sobre la mesa. Existen más de 3.000 millones de jóvenes en el mundo, de 25 años o menos, y 9 de cada 10 viven en países en desarrollo. Entonces el reto que tenemos es enorme. Solo Guatemala, por ejemplo, ya tiene un promedio de edad de 20 años, pero también estamos enfrentando un fenómeno que tenemos que reconocer también, y es que los jóvenes están abandonando la religión tradicional, las iglesias institucionales, las iglesias de templos, de doctrina, de herencia y establecimiento, digamos, de linaje y que vienen de muchos años. Están abriéndose a las iglesias emergentes, a movimientos, y se están sintiendo más cómodos a leer y estudiar la Biblia, por ejemplo, en un café, ya en un centro comercial, ¿no? Ya, a través de un café digital, es decir, una conferencia virtual, y no tanto en ir a los templos como tradicionalmente lo hacíamos antes. Entonces tenemos que abrirnos también. Los jóvenes están tomando esa línea, y no quiere decir que por eso sea buena o mala, sino básicamente es una tendencia a la cual nosotros podemos salirles al encuentro. Así que el reto, creo yo, José, es abrir nuestro corazón a las cosas nuevas que trae el Señor. Reconocer que nuestra edad, en vez de ser una barrera, tiene que ser una oportunidad. Reconocer que necesitamos un liderazgo intergeneracional. Y yo quiero enfatizar en eso. No son los jóvenes la amenaza tuya y mía.
de nuestras posiciones o de nuestros liderazgos o de nuestros ministerios. Son la riqueza que está siendo formada, son el arsenal, son la cantera que Dios está preparando, ¿no? Y que mi mayor reto es que mi liderazgo pueda heredar y pueda ser fructífero y multiplicarse, ¿no? Lograr trabajar con jóvenes uno a uno, no siendo yo el más experimentado. Yo quiero compartirles esto, y de ahí las figuras como el mentoring o el coaching son valiosísimas para que compartamos esa pasión y ellos puedan continuarla en un mundo post pandemia y la iglesia siga avanzando y nuestros ministerios puedan seguir alcanzando a la juventud que tanto necesita y que, como en todas las épocas de la historia humana, tienen una apertura enorme a la espiritualidad y un hambre y una sed de la palabra del Señor. Marco, me siento desafiado, al igual que la semana pasada con Ángel Jordán de la Bolsa del Samaritano. Yo sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición, lo ha sido para mí. Gracias por hacernos pensar en cosas que a veces no vemos, por puntualizar estas cosas tan importantes como no trabajar para ellos ni por ellos, sino con ellos, y de esa manera nutrir también incluso nuestros ministerios de voluntarios de la nueva generación, ¿no? Y que podamos traspasar una estafeta que traiga para ellos bendición y que haga nuestros ministerios realmente que no fallezcan, ¿no? Sino que continúen, que sean trascendentes a lo largo de las décadas, ¿no? Y de los años. La verdad te agradezco mucho, mucho tu tiempo, Marco. Vamos a seguir en contacto. Amigos de Juventud para Cristo, gracias por tomarse estos minutos. Tenemos puntos muy claves. Hay que escuchar esta entrevista varias veces, tal vez anotar, estudiar y ver qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar, qué estamos realmente, en qué estamos desafiados para que Dios nos dé las fuerzas, la sabiduría y la estrategia para avanzar. Marco, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. No sé si quieras dar un último mensaje a Juventud para Cristo y con eso despediríamos la entrevista. Pues primero felicitarles el esfuerzo que están haciendo. Qué bueno que no nos dejemos llevar por la inercia, sino que nos detengamos y podamos repensar todo lo que estamos haciendo, y con la ayuda del Señor creo que vamos a encontrar los mejores caminos para este tiempo. Y a la vez, pues, recordar que, como dice el libro Apocalipsis, la palabra de Dios es para gentes de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y eso significa que tenemos que tocar el mundo entero con la palabra del Señor y con la misión que estamos haciendo. Así que en nombre de Sociedades Bíblicas Unidas, les mandamos un fuerte abrazo. Le pedimos a Dios que respalde y bendiga y prospere todos los esfuerzos que están haciendo. Y pues estamos para unirnos también, para hacer alianzas y para servir juntos en esta tarea que ninguno de los dos vamos a poder lograr si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Así que un abrazo para ti, José, y un honor poder estar aquí con usted. Gracias, Marco. Amigos de Juventud para Cristo, vamos a tener también los datos de Marco. Si alguien quiere tener una plática con él, él estaría dispuesto también a platicar posibles estrategias de un partnership, de una alianza estratégica. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Les mando un abrazo fuerte, fuerte desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y nos vemos la próxima semana con la siguiente entrevista. Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias, Marco. Gracias.